Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de la señal de todos, Canal 44, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta transmisión. Queremos saludar también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y, por supuesto, invitarles para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos de la tecnología en tiempos de COVID-19, cómo esta rama de la ciencia se ha volcado no solamente en encontrar una vacuna o en encontrar los fármacos que pongan freno a esta pandemia, también en el tratamiento de los pacientes y la ayuda, por supuesto, de los médicos, enfermeras y el personal de salud para atender la contingencia. La inteligencia artificial se ha convertido en otro gran aliado de COVID-19 desde esta epidemia que surgió en China. Y también, por cierto, hablando de China, algunas regiones regresan al confinamiento por COVID-19 tras registrarse nuevos casos. Hoy estaremos viajando a China precisamente y a Colombia para que nos actualicen información. Vamos a nuestra pieza introductoria que tiene que ver precisamente con esto que ya le hablábamos, el tema que hoy abordaremos, la tecnología, la ciencia en tiempos de COVID. La ciencia ha evolucionado a paso veloz. En 111 años han sido galardonados 208 médicas y médicos por sus descubrimientos en la medicina. La mayoría han sido de los países de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y Suecia, los cuales hoy concentran 2.222.276 enfermos por COVID-19. Los últimos descubrimientos realizados del 2011 al 2019 por los premios Nobel en Medicina han sido sobre cómo las células perciben y se adaptan a la disponibilidad de oxígeno, del papel del sistema inmune en la regulación del cáncer, acerca de una nueva terapia contra la malaria y aportaciones en el ámbito de la inmunología y las vacunas, por mencionar. Así como avanza la medicina, evoluciona la tecnología de manera exponencial. El siglo XXI dio un giro impresionante con la variedad de tecnologías para mejorar cada uno de los sectores. Desde inicios del siglo, grandes innovaciones han surgido: coches que se conducen solos, drones, nanobots sanadores, algunos enfocados en inyectar en el torrente sanguíneo, detectar enfermedades o incluso desobstruir vías, móviles para el reconocimiento de la huella dactilar e iris, el desarrollo actual de gafas para proteger la luz del sol o personas con cirugía ocular o conectadas al cerebro para que los invidentes vean o para medir los niveles de sangre como la glucosa en personas diabéticas. Una gama de innovaciones para las diferentes áreas, hoy esenciales para toda la población. Sin embargo, la segunda década del siglo XXI será el año reconocido por la ciencia y tecnología en la ciencia médica. Con el surgimiento de la pandemia COVID-19, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías han sido una de las herramientas para la lucha contra el nuevo coronavirus. Los países líderes en desarrollo tecnológico, China, Corea del Sur, Estados Unidos y Europa, han creado una gran variedad de aplicaciones tecnológicas para detener la pandemia. La ciencia y tecnología se han unido para conocer el genoma del virus, rastreadores de posibles casos de COVID-19, tecnología de punta para contar con las mejores pruebas de laboratorio, tratamientos y vacuna para tratar de congelar al virus que se expande a gran velocidad, así como la creación de una gama
de insumos y aparatos para prevenir muertes humanas. Hoy, la telemedicina es primordial para evitar el colapso de hospitales. El diagnóstico y tratamiento de enfermedades son más rápidos con abrir una aplicación, especificar sus síntomas y esperar a que un médico dé una consulta virtual. En la emergencia sanitaria, todo el mundo se suma para el desarrollo de soluciones tecnológicas en la lucha contra la COVID-19, informó Isaura López Villalobos. Gracias a nuestra compañera Isaura López por esta pieza introductoria. Nos trasladamos ahora a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFEM, nos informa sobre precisamente lo último que ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Roberto, te saludamos y te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La parte final de la semana nos va a llevar a que superemos los 5 millones de casos confirmados de COVID-19 en el mundo. De momento, con los datos de las primeras horas de este viernes, la Organización Mundial de la Salud contabiliza 4.962.000 personas infectadas por el coronavirus, mientras que los fallecidos son 326.000, según este organismo con sede en Ginebra. Sus estadísticas sanitarias señalan también que ya se han rebasado los 2 millones de pacientes recuperados, aunque las gráficas indican que la pandemia sigue sin alcanzar su pico global, ya que de nuevo ayer jueves volvieron a superarse las 100.000 infecciones. Y eso nos lleva a confirmar algo que está ocurriendo por primera vez y con continuidad desde el pasado domingo. Las que siguen estabilizadas en torno a 5.000 diarias son las muertes, cuando en las 2 primeras semanas de este mes de mayo se superaron varios días los 8.000 decesos por COVID. Por países, Estados Unidos, Rusia y Brasil se mantienen como los territorios con más contagios, mientras que Perú ya ha rebasado la barrera de los 100.000 casos. Estados Unidos, Brasil y Perú precisamente marcan el ritmo de un continente, el americano, que ha sustituido a Europa como epicentro del COVID-19. Son 2.220.000 infectados en el conjunto de naciones de norte a sur, desde Canadá hasta Argentina y Chile. Brasil, de hecho, está marcando cifras récord tanto de muertes como de infecciones. Ante esa situación, el presidente Jair Bolsonaro y los 27 gobernadores del país han dejado de lado algunas diferencias para alcanzar acuerdos mínimos sobre la ayuda financiera federal a los estados y municipios. En Perú, en cambio, sí parece que ya pueden haber alcanzado el pico tras casi 70 días de cuarentena, o al menos eso es en lo que confía su gobierno. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias a nuestro compañero Roberto Castañares. Me da mucho gusto darle la bienvenida en esta mesa de trabajo al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, bienvenido. Gracias. Gracias como siempre. Buen día. Bueno, pues antes de entrar de lleno a nuestro tema, doctor, que hoy tiene que ver con la inteligencia artificial y cómo la ciencia y la tecnología, lo decíamos, se han volcado para tratar de ayudar en estos tiempos de COVID, me llamaba mucho la atención lo que decía nuestro compañero Roberto Castañares, donde parece ser que los casos de infectados no cesan, doctor. China simplemente de nueva cuenta con algunos brotes. Sabíamos, usted ya nos lo había explicado, sobre estas oleadas que vendrían, pero pareciera que no da ni siquiera unas semanas de tregua, doctor, esta enfermedad. Efectivamente, el caso de China es un caso muy característico de rebrotes que suelen venir después de un gran tsunami. Y lamentablemente eso puede ocurrir para todos los países y puede ocurrir para todo el mundo. Las pandemias del 2009 y la pandemia del 2018 tuvieron esas reverberancias epidemiológicas meses después e incluso la del 18 años después. Evidentemente que aquí tenemos, a diferencia de la del 2009, la falta de vacuna aún y no contar con medicamentos específicos y altamente eficaces
en este momento contra SARS-CoV-2. Y eso podría generar mayores probabilidades de que vinieran estas oleadas. Pero tú estás haciendo una observación además clave, Belén, porque no pasó mucho tiempo entre el momento en que China dijo tenemos bajo absoluto control la pandemia, no tenemos nuevos contagios, pasaron muy pocas semanas, probablemente 4 semanas, un mes, y aparecieron de nueva cuenta casos aislados, no de nuevo en Wuhan precisamente, sino en otras provincias, lo cual era esperado, precisamente por, número uno, que en otras provincias posiblemente no se tuvo el mismo nivel de control sanitario, control epidemiológico, y podría también haber influido la inmunidad que se haya generado en la población, específicamente en la ciudad de Wuhan, que seguramente fue una inmunidad mayor proporcionalmente a la de otras provincias. Entonces, pues ese fenómeno podemos verlo también para otros países y a otras regiones. Bueno, pues ahí nos queda el dato y la anotación para iniciar el fin de semana. Corea del doctor. Sur también, ¿eh? Sí, Corea del y Sur. Tristemente, bueno, pues son esto que estamos viendo, los rebrotes, como usted ya lo ha explicado. Doctor, digamos que dentro de la buena noticia de todo esto es que hay herramientas y que los científicos y los médicos están abocados a tratar de frenar esta pandemia. Pero ¿desde cuándo la ciencia y la tecnología ha acompañado a la medicina, doctor? Pues la ciencia y la tecnología la han acompañado desde siempre, en diferente nivel, evidentemente, porque de forma progresiva han aparecido grandes avances tecnológicos, científicos, y por supuesto que la medicina en su historia de ser altamente empirista hace muchos siglos, poco a poco se ha ido convirtiendo en una disciplina que se apoya en muchas ciencias y en modelos metodológicamente ortodoxos en cuanto al apego al método científico. Entonces, hoy por hoy, la medicina, que es una disciplina arte que está formada por muchas otras disciplinas científicas, toma precisamente todos esos avances para que el ejercicio pleno de esta rama tan humanista sea apegada a estándares científicos y a lo que llamamos evidencia científicamente comprobada. Es de esa forma que ahora pues no podemos decir anecdóticamente o podemos permitirnos que algo se publique cuando no tiene un sustento científico perfectamente documentado. Estas herramientas, que para el caso específico de una pandemia como la que estamos viviendo, han sido muy valiosas. Y si me lo permites, Belén, haría yo varias categorías. ¿Después de un corte? Después de la pausa, lo dejamos ahí en la anotación, doctor, estas diferentes categorías. Y con esto, por supuesto, estaremos regresando después del corte. Organismos como el ISSSTE y el Tecnológico de Monterrey incorporan robots para la atención de pacientes por COVID. Hay que mencionar que desde las escuelas, desde las universidades, también se están haciendo grandes aportaciones a los hospitales, a las unidades médicas, para tratar de ayudar desde los diferentes frentes.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado incorporó el uso de mini robots al programa de apoyo psicológico para pacientes internados con COVID-19 en uno de sus hospitales más grandes del país. Este proyecto busca reducir la exposición del personal al contagio al optimizar el uso de equipo de protección y disminuir el estrés a pacientes, informó Lucía Ledesma Torres, líder del protocolo. A través de los robots llamados Robotina Covidia y Da Vincito Robotinio, los especialistas pueden evaluar al paciente, hacerle recomendaciones y tener comunicación interactiva simultánea, incluyendo algún familiar. Por su parte, el Tecnológico de Monterrey también creó su propio robot de telepresencia. Médicos de TechSalud realizan consultas de manera remota con pacientes diagnosticados con COVID-19 para evitar el riesgo de contagio y ahorrar insumos de protección. El nombre del robot es Ánimo porque hace referencia a un amigo que da energía moral o ánimo. El robot está en el área de terapia del Hospital San José, uno de los hospitales de TechSalud ubicado en Monterrey. Este robot, de poco más de 1,5 metros de altura, cuenta también con un altavoz y 6 micrófonos, y el médico puede subir o bajar el volumen sin tener retrasos en el sonido. Permite tener una visión amplia de la habitación y del paciente por medio de 2 cámaras con movimiento hacia arriba y abajo para ver al enfermo si está sentado o acostado. El paciente también puede ver a su médico, aunque sea en pantalla, escuchar su voz y mantener una conversación. Le da un sentimiento de contacto humano. El especialista puede controlar al robot desde una computadora y dirigir sus desplazamientos a través de movimiento del mouse, informó Rocío López Fonseca. Y hablamos también de inteligencia artificial en tiempos de COVID, esta enfermedad que, como recordaremos, surgió en China. La inteligencia artificial consiste en programar máquinas que simulan la inteligencia humana para tareas distintas y conforme reciben información aprenden o mejoran con los datos que van obteniendo. Blue Dot cuantifica el riesgo de exposición a enfermedades infecciosas. Esta solución detecta brotes de más de 150 patógenos, toxinas y síndromes prácticamente en tiempo real. Anticipa la dispersión de la enfermedad a nivel local y globalmente al usar datos anónimos de miles de millones de itinerarios de vuelo y cientos de millones de dispositivos móviles. De acuerdo con su sitio web, fue uno de los primeros en el mundo en identificar el riesgo emergente de la COVID-19 en Hubei. En México, los investigadores desarrollaron un sistema basado en imágenes de rayos X del tórax que es capaz de diagnosticar de forma rápida y confiable a los pacientes que contrajeron la COVID-19. Cualquier médico que tenga acceso a Internet y un equipo de rayos X lo puede usar. La solución fue desarrollada por integrantes del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y del Centro de Investigación en Matemáticas. El sistema fue evaluado con una base de datos de 2.576 imágenes de pacientes con neumonía bacterial, viral y también causada por la COVID-19. Y puede identificar correctamente a la gran mayoría de pacientes infectados con una precisión del 96%. También puede predecir quiénes tienen el virus, informó Elizabeth Ortiz. Mientras tanto, el Instituto Mexicano del Seguro Social puso a disposición una nueva herramienta llamada Calculadora de Complicación de Salud por COVID-19. ¿De qué se trata esta nueva herramienta? Bueno, con ella se pueden calcular las probabilidades de agravamiento de enfermedad ante un posible contagio de coronavirus. El Instituto Mexicano del Seguro Social desarrolló una calculadora que permite evaluar el nivel de gravedad que la población puede alcanzar en caso de contagiarse por COVID-19, según su edad, sexo, padecimientos crónicos como diabetes, hipertensión o tabaquismo, por lo que reiteró el llamado a mantenerse en casa y reforzar las medidas de sana distancia. El director de prestaciones médicas del IMSS, Víctor Hugo Borja Aburto, explicó sobre este nuevo instrumento. Tanto aumenta el riesgo de padecer la enfermedad grave si acaso se infectan a alguien con esta característica. Es la tabla de la izquierda. Y después calculamos una cuestión distinta, que es la fracción atribuible, de la cual hablaré después. Del lado izquierdo vemos que los hombres tienen hasta 81% más de riesgo de desarrollar una enfermedad grave que las mujeres si se infectan.
Para la edad aumenta por cada año cumplido después de los 20 años hasta 7% el riesgo de adquirir una enfermedad grave dado que se infectan. Y así sucesivamente. La obesidad es 1.28 veces más de riesgo para los que tienen obesidad, la hipertensión 1.11 más de riesgo, de diabetes duplica el riesgo de enfermedad grave si se tiene diabetes, el consumo de tabaco aumenta el 22%, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en 25%, la enfermedad cardiovascular 7% y la inmunosupresión el 2.76%. Agregó que en la calculadora están señalados los distintos factores de riesgo como edad, sexo, si actualmente padecen obesidad, hipertensión, diabetes, consumo de tabaco, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o a un padecimiento cardiovascular o inmunosupresión como cáncer o lupus. El porcentaje de riesgo se irá incrementando y pasará de medio a alto o muy alto. Una vez que se obtienen los resultados, se emiten recomendaciones para mantenerse en casa e información particular, según él o los factores de riesgo de cada persona, informó Rocío López Fonseca. Gracias a nuestras compañeras por estas piezas informativas, doctor, que nos dan un poco de aliento o mucho aliento en medio de esta pandemia, saber que hay mucha gente que está trabajando desde la ciencia, desde la tecnología para hacer frente a la pandemia. Pero antes de irnos a la pausa, doctor, nos quedábamos con las 4 categorías de la ciencia aplicada en una pandemia. Bueno, la primera de ellas es evidentemente la relacionada con ciencia y tecnología básicas para la descripción del patógeno, en este caso SARS-CoV-2, que se logró describir en tiempo récord, su genoma con todos sus componentes de forma puntual. En menos de un mes se conocía su genoma. Dentro de esa misma categoría, la investigación básica que orienta hacia la respuesta que tiene el ser humano al patógeno desde el punto de vista inmunológico y desde el punto de vista de otras cascadas de respuesta molecular, como la relativa a la coagulación de la que hemos hablado en diversos momentos. Todo esto forma parte de la investigación básica y que evidentemente requiere de elementos de ciencia y de tecnología. La segunda gran categoría tiene que ver con algo que acabamos de escuchar en el reportaje de Elizabeth, cuando nos habla de esta calculadora, ¿no? Rocío y Elizabeth, ambas nos hablan de esos métodos que existen con propósitos de identificar factores de riesgo, asignar puntajes a esos factores de riesgo y de esa manera predecir en qué porcentaje un paciente tiene posibilidades de sobrevivir y también el riesgo de fatalidad. Ese es solo un ejemplo. Existen muchos más relacionados con la aplicación de las tecnologías a aspectos estrictamente clínicos. Y bueno, ¿qué decir de toda la investigación clínica que viene desarrollándose para la búsqueda de un fármaco o de una vacuna? Esa es la parte clínica, segunda gran categoría. La tercera gran categoría es la del monitoreo de la dinámica de esta pandemia y que es aplicada a muchas epidemias o pandemias que puedan ocurrir y esperemos que no ocurra ni una más. En ese sentido, la forma de georreferenciar utiliza mucha tecnología. Es decir, ahora podemos saber perfectamente en qué lugares están ocurriendo casos en tiempo real y actuar en consecuencia. Podemos saber en tiempo real qué lugares tienen más alta densidad de población, de movilidad. Podemos saber en tiempo real cualquier fenómeno, casi cualquier fenómeno demográfico que puede impactar
al desarrollo de la epidemia, de la pandemia. Lo hemos comentado en diversos momentos. Por ejemplo, Google tiene herramientas diversas que nos permiten ver lo relativo a mayor tráfico en una zona metropolitana, mayor movilidad de las personas, etc. Y la última gran categoría, por supuesto, de cada una de estas derivan una cantidad enorme de aspectos que seguramente tendremos oportunidad de comentar a detalle. La cuarta gran categoría son las tecnologías de la información y la comunicación, que aunadas, por ejemplo, al campo clínico, al campo de la investigación clínica, nos permiten compartir una gran cantidad de información científica, académica, que se va generando día a día con relación a este tema. No hay en este momento una enfermedad infecciosa en la historia de la humanidad que haya generado tantas publicaciones científicas en el tiempo que lleva esta pandemia, que son 5 meses. Ninguna. Evidentemente, VIH en su momento, en el año de 1981 y de ahí en adelante, pues ha generado impensable número de artículos y de publicaciones científicas, pero visto en el tiempo que lleva esta pandemia y de esa forma comparativa, esta pandemia ha generado publicaciones las que queramos. Y hablando de tiempos récord, doctor, usted ya lo mencionaba en una de las etapas de esta exposición que nos hacía, la manera en que se estudió el genoma de este nuevo coronavirus, cómo se detectó que era un nuevo coronavirus, de qué familia procedía y cuál iba a ser también un poco el impacto que iba a tener. ¿Cómo se logra el estudio del genoma de un virus, de una partícula tan pequeña, doctor? Bueno, es complejo, pero existe metodología para determinar exactamente cuál es la secuencia del RNA, en este caso, los genes que lo componen y las proteínas que de cada uno de estos genes derivan, algunas de las cuales son estructurales. ¿Qué se dice? ¿A qué se refiere con una proteína estructural? Bueno, aquella que le da estructura al virus, porque otras son no estructurales y son principalmente funcionales. No dan estructura, pero realizan funciones. Entonces, con metodología compleja en el laboratorio se puede determinar esa secuencia de genes, cómo se expresan esos genes produciendo proteínas y cómo esas proteínas van a funcionar en cada parte, por ejemplo, del ciclo reproductivo, el ciclo viral, dentro de la célula huésped, ¿no? ¿Y todo eso ocurre dentro de un laboratorio, doctor? Sí, ocurre dentro de un laboratorio y después en modelos experimentales in vivo para identificar exactamente dentro de la célula qué va ocurriendo. Para empezar, el virus fue reconocido por microscopía electrónica en los primeros pacientes que ocurrieron en Wuhan. El virus se observó tanto intracelularmente como extracelularmente y con microscopía electrónica muy pronto se dijo, este parece un coronavirus porque es una estructura muy similar a SARS o a MERS y tiene espículas, parece un coronavirus. Bueno, la maravilla de la tecnología, sin duda alguna. Con esto y mucho más, regresamos después de la pausa, usted no se vaya. Esta pandemia por coronavirus nos ha demostrado qué tan inmersa está ya la tecnología en nuestra vida cotidiana y cómo nos ha ayudado también a sobrellevar estas cuarentenas. Y nos referimos desde la toma de clases a distancia, que hoy por hoy los niños, los estudiantes lo pueden hacer a través de su computadora, de un dispositivo móvil, realizar recorridos virtuales por museos también en esta
esta confinación o en este confinamiento que hoy nos lleva a recrear de una manera o a recrearnos o divertirnos de una manera distinta. Los robots también están ayudando a los especialistas de la salud en diferentes áreas de la salud, como ya lo habíamos visto en algunas de las piezas, y también ha ayudado a mantener un poco más cerca a los pacientes de COVID con sus familiares. En fin, la tecnología nos tiene hoy por hoy abrazados también en esta pandemia por COVID-19. El sector tecnológico estaba mejor preparado que el de salud para lidiar con la pandemia. Desarrollos que ya existían fueron adaptados rápidamente para dar respuesta a la COVID-19. La Universidad Johns Hopkins desplegó un mapa mundial con los casos confirmados, las muertes y los pacientes recuperados que está disponible en tiempo real, sesiones virtuales entre potencias mundiales, seguimiento de la cuarentena con aplicaciones móviles, reconocimiento facial en parques para controlar el confinamiento, robots que entregan comida, graduados con avatares controlados desde casa, robots que toman la temperatura para evitar contagios. Así se da la interacción con la tecnología en medio de la COVID-19. En YouTube, Twitter o Facebook, cualquiera que esté conectado a Internet puede ver en directo a los epidemiólogos que llevan la estrategia contra la pandemia para seguir el comportamiento del virus en cada país, además de las últimas novedades que reporta la Organización Mundial de la Salud. Las sesiones virtuales también permitieron que 103 estudiantes en Tokio se graduaran con solo operar avatares desde casa. Otros se conectaron a través de la plataforma Zoom. Para facilitar el uso de mascarillas en Singapur, la empresa Razer creó una aplicación en la que el usuario puede ir a una máquina expendedora para obtenerlo gratis. El hospital de la Universidad George Washington utilizó realidad virtual para evaluar a su primer paciente de COVID-19, un hombre de 50 años que llegó el 18 de marzo. Los especialistas dieron a conocer cómo afecta el virus a los pulmones de un enfermo grave. Por otra parte, la iniciativa México Drones contra COVID-19 convocó a quienes tienen estos vehículos no tripulados para patrullar áreas, dar alertas con altavoces, rociando espacios públicos con desinfectante, así como identificar personas enfermas. Los robots fueron programados para tomar temperatura, sanitizar hospitales, empresas y zonas públicas. Promobot llevó un robot al pleno corazón de Nueva York para orientar a las personas sobre los síntomas comunes de la COVID-19, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, no dejamos de sorprendernos con todas estas maravillas que hoy por hoy nos ofrece la tecnología. Antes de continuar con nuestro tema, vamos hasta Bucaramanga, Colombia. Ahí se encuentra nuestra compañera Pilar Mejía, periodista de Oriente Noticias de Bucaramanga. Pilar, te saludamos y te escuchamos. Adelante con la información. Buenos días, Belén y televidentes. Saludarlos desde Colombia. Que hasta el momento se registró y es que 600 problemas con la comunicación de nuestra compañera Pilar. Vamos a tratar de retomarla para escucharla adecuadamente mientras conseguimos mejorar esta comunicación. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Bueno, pues nos maravillamos con todo esto que nos han mostrado nuestras compañeras a través de sus piezas informativas. Aquí mismo, en este programa, es posible hacerlo, quizá la audiencia no lo sepa, pero estamos en un foro donde solamente estamos usted y yo. No hay nadie más, no hay camarógrafos, no hay personal técnico, porque todo se está manejando desde una cabina donde gracias a esta tecnología pueden operar las cámaras a distancia y pueden llevar y hacer un programa como este que hoy estamos haciendo, incluso hacer los enlaces a todo el mundo y poder ver los rostros de nuestros compañeros gracias a la tecnología, gracias a programas como Skype y algunos otros que hemos utilizado, doctor. Definitivamente, es sorprendente cómo los avances tecnológicos nos impactan y me gustó mucho este reportaje de Elizabeth, porque esa es también la otra cara de la pandemia. La otra cara es cuánta de esta tecnología, gracias a la pandemia, aunque ojalá y no hubiera ocurrido pandemia, nos hemos dado cuenta, podemos aplicar a nuestra vida cotidiana y cuántos avances tecnológicos de esta naturaleza se van a poder aplicar para otros muchos propósitos. Y es aquí en donde dieron la cara. Así es, ¿no? y sobre todo darnos cuenta, doctor, qué tan presente está la tecnología hoy por hoy en nuestras vidas. Vamos a intentar regresar de nueva cuenta con nuestra compañera Pilar Mejía, periodista de Oriente Noticias de Bucaramanga. Pilar, te saludamos de nueva cuenta.
Buenos días nuevamente, Belén y televidentes. Bueno, retomamos con la información y es que en todo el territorio nacional de Colombia hasta el momento se registran 652 personas fallecidas por el COVID-19 y 18.330 personas contagiadas con este virus en todo el territorio nacional, en donde Bogotá, la capital del país, es la ciudad con más casos que hasta el momento se registran de contagios. 6.311 personas contagiadas hasta el momento, registra el Ministerio de Salud. Es por eso que el presidente de la República, Iván Duque, extendió el aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional hasta el próximo 31 de mayo. Siendo así, de esa manera, se reactivan nuevos sectores económicos en todo el país el próximo 1 de junio. Sectores como los museos, las bibliotecas, los servicios domésticos, son nuevos sectores económicos que se empiezan a incluir en esta denominada reactivación económica en toda Colombia, que se está reactivando por fases para poder mejorar la economía en todo el país. De esta manera también quiero comentarles que según el último informe de Migración en Colombia, continúan retornando cientos de colombianos a nuestro país, colombianos que estaban atrapados en diferentes países del mundo y que pedían ayuda para poder regresar a Colombia. Según el último reporte de Migración Colombia, son 5.600 personas que han regresado al país en 53 vuelos humanitarios. Una noticia positiva que nos brindó Migración Colombia es que se han aumentado los vuelos humanitarios para poder ayudar a esas personas que están atrapadas en todo el mundo, a esos colombianos que están atrapados en diferentes países del mundo. Y es que pasamos de 2 vuelos humanitarios semanales a 8 vuelos humanitarios y se espera que en las próximas semanas 2.100 colombianos regresen a Colombia. Colombianos que le pidieron al gobierno nacional regresar a Colombia porque estaban pasando por situaciones críticas en diferentes países del mundo. Y así como regresan colombianos a nuestro país, así también se están devolviendo venezolanos que estaban radicados en Colombia a nuestro vecino país, a Venezuela. Y es que según este último informe de Migración Colombia, son 62.000 migrantes que han retornado a este país en 778 buses que han prestado con todos los protocolos de bioseguridad para que estos venezolanos, estos ciudadanos que están pasando también necesidades en diferentes ciudades de Colombia, también regresen a su país natal. Con estas cifras son realmente 3.4% de los 1.825.000 venezolanos que en este momento que están en Colombia, que han manifestado al gobierno nacional que quieren regresar de nuevo a Venezuela. Y es algo importante que se siga brindando este tipo de regresos de venezolanos a su país, porque son venezolanos que están pasando necesidades y que evidentemente podemos observar en diferentes ciudades que se aglomeran porque llegan cansados a diferentes ciudades y caminan largos trayectos para poder regresar a su país de origen. Por eso el gobierno nacional, a través de Migración Colombia, ha dispuesto diferentes buses con diferentes protocolos de bioseguridad para que ellos puedan regresar a su país natal. Con esta información culminamos nuestro informe, Belén. Muchas gracias, Pilar. Como siempre, muy completo. Gracias. A usted, Belén, y televidentes, y seguiremos atentos, informados. Claro que sí, es Pilar Mejía, periodista de Oriente Noticias de Bucaramanga, Colombia. Doctor, regresando al tema que nos ocupa esta mañana, la ciencia, la tecnología en tiempos de COVID, la ciencia también y la tecnología se han volcado en la búsqueda de una vacuna y en la búsqueda de un fármaco para frenar esta pandemia, doctor. Efectivamente, y creo que ha sido uno de los elementos clave en la pandemia, con resultados, espero, muy próximos a salir a la luz. Ya aparecen las primeras publicaciones de una de las vacunas que están entrando a fase clínica, que forma parte del protocolo conocido como Moderna, que parece que lleva un buen nivel de avance. Ya han aparecido múltiples publicaciones sobre fármacos con utilidad en pacientes graves, como el caso de Remdesivir, el caso de hidroxicloroquina, que por cierto, estos dos eran fármacos que teníamos en el arsenal terapéutico desde hace muchos años. Son fármacos previos
aplicados a una nueva necesidad. Otros fármacos que actúan no directamente contra el virus, sino para modular la respuesta inmunológica, como tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal. Y así existen en este momento estimados alrededor de 250 diferentes protocolos clínicos para buscar fármacos útiles y que están en la fase clínica, por lo cual es posible que en próximas semanas empecemos a tener resultados sobre otros muchos que puedan ser de alta utilidad y seguridad. Es una de las grandes aplicaciones que ha dado también la ciencia y tecnología en esta pandemia, y que esperemos tener pronto resultados. Doctor, tenemos que hacer una pausa, pero regresando, me gustaría que le contara a la audiencia en la parte de atención al paciente, cómo se ha involucrado también la ciencia y la tecnología. Veíamos pues ya revisiones, digamos, en tercera dimensión, es decir, todo esto que nos va haciendo no solamente menos invasivos, sino más certeros al momento de diagnosticar a un paciente. Así que con esto regresamos, doctor, si le parece. La pausa, volvemos. Se lo decíamos también ya al inicio de este programa, China lamentablemente regresa de nueva cuenta al confinamiento en algunas de sus ciudades. Alrededor de 108 millones de personas en la región noreste de China están entrando nuevamente a confinamiento, ya que un nuevo y creciente grupo de contagios causa un retroceso en el regreso de la nación a la normalidad. La provincia de Jilin cortó la circulación de los trenes y autobuses, cerraron las escuelas y pusieron en cuarentena a decenas de miles de personas. Las estrictas medidas han consternado a muchos residentes que habían pensado que lo peor de la pandemia en la nación había pasado. El gobierno de Xulan, una ciudad de Jilin, informó que implementarían sus medidas más estrictas para contener el virus. Los complejos residenciales con casos confirmados o sospechosos se cerrarán y solo una persona de cada familia podrá salir para comprar artículos esenciales durante 2 horas cada 2 días. Si bien el grupo de 34 infecciones no está creciendo tan rápidamente como el brote en Wuhan, ciudad donde comenzó la pandemia en diciembre pasado, la reacción rápida y poderosa de China refleja su temor a una segunda ola después de frenar la propagación del virus a un gran costo económico y social, informó Rocío López Fonseca. Precisamente vamos a China con nuestro compañero Javier Triana, corresponsal de la agencia EFE en este país. Javier, te saludamos y te escuchamos. Adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Continúa en el noreste de China el goteo de nuevos positivos por coronavirus, con 2 nuevos casos que se han sumado este viernes en la provincia de Jilin. El noreste es la zona del país en la que las autoridades sanitarias están encontrando más dificultades contra el virus en estos momentos. En Jilin en particular, desde hace 2 semanas se han registrado más de una treintena de infectados, aunque en cifras mínimas, como decimos. Pero antes de Jilin fue en las vecinas provincias de Heilongjiang y Liaoning, ahora ya libres del virus según las cifras oficiales. Además, en esa zona, en comparación con el brote original en la provincia central de Hubei, los contagiados muestran un periodo de incubación más largo y síntomas atípicos, o directamente no muestran síntomas, lo que resulta en contagios en el entorno familiar. Asimismo, los infectados nororientales están portando el virus durante un periodo más largo que de los de Hubei y los tratamientos están siendo más efectivos en esa zona, donde la proporción de casos graves es menor que en Hubei. Todo esto podría deberse a mutaciones del virus que, de momento, las autoridades sanitarias no han confirmado. Mientras tanto, en Pekín ha dado comienzo este viernes la reunión anual del Legislativo chino, la cita política clave en el país asiático y que supone de alguna forma la representación de la victoria china sobre el virus. Eso sí, las medidas de prevención son muy estrictas y los más de 3.000 diputados tienen que llevar mascarilla.
Entre los pocos que van a cara descubierta, el presidente del país, Xi Jinping, reportó desde China Javier Triana para el programa Coronavirus la pandemia. Muchas gracias. Gracias a Javier Triana por este reporte. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Veíamos en las piezas informativas de nuestras compañeras aportes que realmente nos parecen como traídos del futuro, ¿no? Cosas que pensábamos que no íbamos a tener tan cercano y que ya existen. Y me refiero específicamente a cómo diagnosticar y cómo estudiar un paciente con ayuda de la ciencia, de las herramientas tecnológicas, doctor. Fíjate, Belén, en primera instancia se han desarrollado algoritmos para que con puntajes podamos determinar qué paciente se puede manejar de forma ambulatoria sin riesgo, qué paciente debe manejarse hospitalariamente con una estancia probablemente corta y qué pacientes no solo requieren hospitalización, sino deben ir a terapia intensiva. Y también dentro de los que están en terapia intensiva, qué pacientes, de acuerdo a un algoritmo de decisión, deberán tener intubación endotraqueal y soporte ventilatorio. Bueno, esos son algoritmos que se pueden realizar electrónicamente, pero que requieren evidentemente del clínico a través de la revisión, etcétera, y del historial clínico del paciente. Vayamos a otro momento. Vimos imágenes muy interesantes, radiológicas, sobre todo tomográficas. Los pacientes con COVID-19, particularmente los que desarrollan neumonía por COVID-19, pueden tener imágenes en la fase muy temprana de la enfermedad, apenas visibles en una radiografía simple, o incluso pueden no observarse en una radiografía de tórax simple. Sin embargo, a la revisión tomográfica se pueden empezar a observar infiltrados que nosotros llamamos como en vidrio despulido, y posterior a estos infiltrados en vidrio despulido pueden aparecer lo que llamamos nosotros zonas consolidadas de neumonía, que en los pacientes con COVID son habitualmente bilaterales en los dos pulmones. Luego estos infiltrados son en las partes más periféricas del pulmón, porque este virus tiene precisamente ese tropismo, gusto por llegar hasta las vías respiratorias más periféricas. Y eso lo podemos observar tempranamente con imágenes tomográficas como las que vimos, algunas de las cuales son capaces de quitar elementos anatómicos para poder observar más directamente el pulmón. Lo que vimos en una de ellas fue precisamente el que quitaron la caja torácica de forma virtual para observar exclusivamente el árbol respiratorio, la tráquea, los bronquios principales, todo el árbol bronquial, las ramas bronquiales, y finalmente ver el parénquima pulmonar. Ahí vimos esas imágenes tempranas. El tener oportunidad de anticiparnos viendo imágenes tan tempranas y anticiparnos terapéuticamente le da al paciente un pronóstico muy diferente, porque si por ejemplo un paciente de estas características, aún con pocos infiltrados, pero encontramos que tiene una concentración baja de oxígeno en su sangre y le ponemos una mascarilla con oxígeno y vemos que mejora, pero esos infiltrados se están incrementando en cantidad, esos pacientes deben entrar a algún tipo de terapéutica de salvamento, por ejemplo, o eventualmente, dependiendo de esa evolución, podrán llegar a requerir intubación endotraqueal. Entonces, pero lo mejor de todo es que además estas imágenes pues están en tiempo real disponibles a través de internet o a través del intranet de un hospital, y mientras tu paciente está en el departamento de radiología e imagen, tú lo estás viendo en el piso de hospitalización al mismo tiempo. O este asunto mejor,
pueden existir lugares en donde el número de radiólogos no sea suficiente para la interpretación de estas imágenes. Bueno, pues como esas imágenes están en milisegundos en toda la web, puede perfectamente compartirse esta información y entonces un radiólogo a distancia puede decir: estoy observando esto, pon atención a este infiltrado que se encuentra en esta región del parénquima pulmonar, y de esa manera interactuar incluso a distancia. Entonces, un buen ejemplo de las tecnologías de la información aplicados al campo clínico, algo que conocemos o que es parte de lo que conocemos como telemedicina. Ahora se puede hacer telemedicina y también está dentro de otra gran rama del conocimiento académico que se conoce como e-salud, o sea, salud, la práctica de la salud a través de metodologías electrónicas, digitales, a distancia. Y es que, doctor, es casi imposible encontrar un área de nuestra vida donde no esté implicada la tecnología y claro, máxima en estos tiempos de COVID-19. Pensaba, por ejemplo, también en los diagnósticos que tienen que hacer las autoridades para conocer la movilidad que hoy por hoy se registra en una ciudad. Esto se puede hacer a través de la tecnología, incluso conocer a través de los teléfonos celulares de cada uno de los habitantes cómo se están moviendo y en dónde se están concentrando, que esto también ha servido para tomar decisiones por parte de la autoridad. Y regresando al tema de la medicina, veíamos también estos robots que de alguna manera están sustituyendo al personal médico en algunas tareas. Por ejemplo, llevarles quizá algún medicamento, hacer alguna revisión de rutina para proteger también al personal de la salud. Es decir, no exponerlos en situaciones que esa labor la puede realizar un robot, doctor. Efectivamente, también de eso se trata. Por ejemplo, lo que veíamos también de las imágenes radiográficas. Si tú puedes hacer también monitoreo a través de las imágenes radiográficas, pues el paciente que está estable en su casa y que va a un monitoreo radiológico en una semana, bueno, es un paciente al que posiblemente no hubo necesidad de que el médico estuviera yendo a revisar día con día, porque además el monitoreo de la oximetría de pulso se puede hacer de manera ambulatoria con un aparatito que el paciente o su familia o su cuidador puede estar determinando y te puede estar reportando a través de dispositivos celulares, por ejemplo, sin ningún problema. Dijiste algo muy importante, Belén. Conviene traerlo a la mesa con más detalle en 30 segundos. A través de dispositivos celulares, efectivamente, Singapur, por ejemplo, desarrolló un sistema en el cual con Bluetooth tú puedes identificar un paciente que le diagnosticas COVID-19 a través de RT-PCR, a través de biología molecular, lo confirmas, tú puedes identificar con cuántas personas y quiénes estuvo en la cercanía de tales o cuales metros, porque eso se programa a través de Bluetooth, por ejemplo. Y entonces puedes identificar cadenas de transmisión y más eficientemente buscar a quienes tuvieron contacto con propósitos de aislamiento y evidentemente de diagnóstico temprano. Doctor, el tema no se agota, nos quedó muchísimo por hablar, así que esperemos que programar otra segunda charla con este tema. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Belén. Es el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Antes de irnos, como la interacción humana se mantiene como mínimos en todo el mundo, se utilizan entonces los robots para llenar estos vacíos. Los robots se han convertido en un elemento fundamental para las empresas para adaptarse a la distancia social. Con menos personas físicamente en un lugar, los robots se han convertido en algo esencial para la limpieza, el almacenamiento y las entregas. Ahora hay un robot. ¿Viene a casa? Creo que ahora tenemos 5 robots en funcionamiento. Hemos tenido hasta 10, dependiendo de la disponibilidad. Y ahora mismo algunos se encuentran fuera del mapa, así que la distancia es mayor.
Lo teníamos todo planeado con las entregas y recogidas cuando cerramos la tienda el 1 de abril a los clientes. Y así nos ha llevado 2 semanas poder tener nuestro sistema de entrega a domicilio y pedidos de alimentos funcionando. Al dejar a los humanos fuera de la acción, los robots que almacenan y limpian podrían tener un gran impacto conteniendo la propagación del virus. Teli es un robot totalmente autónomo que está diseñado para ayudar a los pequeños comercios a hacer el inventario en las tiendas. El objetivo de Teli es asegurarse de que nuestro producto esté siempre en el lugar correcto y tenga el precio correcto. Así que con el coronavirus creemos que hay, más que nunca, una buena oportunidad para la automatización y conseguir mejores datos sobre la venta al por menor. Diría que esto impulsará la robótica. No estamos tratando de reemplazar a las personas. Las compañías que generalmente tratan de hacerlo con la robótica a menudo fracasan porque los humanos son más flexibles y pueden realizar muchas tareas. Lo que realmente somos es una herramienta avanzada que les permite producir a un nivel más alto. El crecimiento de la automatización y la robótica es global. En Rusia, los lugares de trabajo y las paradas de autobús tienen instalados detectores inteligentes que controlan la temperatura. Y en China, este puerto inteligente de 1,3 millones de metros cuadrados, usando el 5G, puede descargar y almacenar la carga automáticamente. Mientras esta pandemia presenta a la humanidad desafíos sin precedentes, la humanidad presenta soluciones sin precedentes para combatirla. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la siguiente emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.